Bien, entonces, el día de hoy les decía que vamos a empezar con oscilador armónico. Ok, entonces, esta parte va a ser un poquito rápida porque lo que necesito es que se vean las cuestiones importantes del tema. Entonces, oscilador cuántico. ¿Qué sabemos sobre el oscilador armónico? ¿Cuál es una forma de describir algo que se manifiesta como un oscilador armónico? Con una función seno, o también tenemos la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ahí, entonces, pero bueno, antes de eso, de manera mecánica, ¿cómo describes un oscilador armónico? Con un resorte. Puede ser un resorte, ¿no? Tienes un resorte, tienes una masa, y entonces esta masa tiene la capacidad de desplazarse. Esto tiene una cierta constante K de resorte, esto es un bloque que tiene una masa y entonces la masa tiene la capacidad de ir y venir. Lo que estás describiendo al momento de sacar de su posición de equilibrio a esa masa es el movimiento del objeto, ¿sí? Y la descripción física de este sistema corresponde a algo que matemáticamente le llamamos oscilador armónico. Eso es de manera clásica. Pero para describir el oscilador armónico necesitamos saber cuál es la forma en la que esta cantidad va a responder al hecho de que nosotros apliquemos una elongación. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de un potencial, U de X. ¿Cuál es el potencial que nos permite saber que esta cantidad va a poder moverse o desplazarse como un oscilador, como una cosa que vaya con un vaivén? Se los pongo más fácil. Físicamente, ¿cuál es la fuerza que nos está otorgando este movimiento? Cuando hacen el análisis de fuerzas de esto, ¿cuál es la fuerza que ustedes aplican? Menos KX. Una fuerza que va en oposición al desplazamiento. Exactamente. Entonces, el potencial, acuérdense que para obtener una fuerza se puede obtener como menos el gradiente de ese potencial. Entonces, ¿qué función al derivarla nos da esto de aquí? ¿Sí se acuerdan de esto, no? Menos KX cuadrada sobre 2. El menos ya no iría porque entonces ya no nos daría esta cantidad. Sería simplemente un medio de K X al cuadrado. ¿Sí? Si lo deriven esto con respecto a es un gradiente, es en 3 dimensiones, pero ahorita el problema que les estoy poniendo es un problema unidimensional, entonces nada más quedaría como la derivada con respecto de X. Al derivar esta cantidad con respecto de X, derívenlo, ¿sí? Les queda exactamente esto de acá. El negativo es el que ya tenemos. Entonces, esto que yo estoy poniendo aquí
es el potencial de un oscilador armónico. Este es el potencial que nosotros vamos a trabajar. Así que lo que tenemos que hacer en mecánica cuántica, la receta ya la conocen, es conocer el hamiltoniano total de un sistema, que no es otra cosa que la energía cinética más la energía potencial, y después hacer un proceso de cuantización. Entonces, si el objeto tiene la capacidad de moverse y está sujeto a un potencial que es de esta forma, un potencial cuadrático, entonces, ¿cuál es el potencial, el hamiltoniano clásico del oscilador armónico? La energía cinética, ¿cómo está descrita para un objeto que tiene masa? Por el simple hecho de tener masa, tenemos una forma muy específica de la energía cinética. ¿Cómo es esa? P cuadrada sobre 2m. Esa no se les tiene que olvidar. Simplemente, por el simple hecho de tener masa, un objeto, y que se puede desplazar, si no tuviera este resorte, que es lo que le da el potencial que le permite estar yendo y viniendo, únicamente sería una masa que tendría la capacidad de moverse libremente. Entonces, esa masa, por el simple hecho de tener masa, su energía cinética está dada de esta forma, de manera clásica y no relativista, P cuadrada sobre 2m. Y ahora, ya que sabemos cuál es el potencial de esta cosa, pues simplemente lo agregamos un medio de, perdón, K, un medio de K, X al cuadrado. Entonces, vean que este hamiltoniano está formado por una cantidad que depende del momento lineal y otra cantidad que depende de la posición. ¿De acuerdo? Quiere decir que nosotros necesitamos escoger una base adecuada para hacer el proceso de cuantización. La base va a ser la misma base que nosotros ya conocemos, es decir, utilizar la base de la posición para poder resolver este problema en la base de la posición. ¿Cómo queda el hamiltoniano clásico del oscilador armónico una vez que se hace el proceso de cuantización? Lo único que, antes de ponerlo o sustituir valores, recuerden que lo único que tenemos que hacer es poner gorritos. Donde haya P's, o sea, momentos lineales, y donde haya X de posición, ponemos gorritos. Ese es el primer paso para hacer el proceso de cuantización. Y ya llevan la mitad bien hecho. Entonces sería P gorrito al cuadrado sobre 2m, porque esta cantidad ya representa un operador más un medio de kx al cuadrado. Con gorrito. Entonces, queda claro cómo es que escribimos el hamiltoniano. No se les olvide, el hamiltoniano es una función que nos dice, en este caso, que no depende del tiempo, la energía total disponible del sistema. Recuerden cómo se ve eso en mecánica clásica. Es la energía cinética más la potencial. Y en la forma en la que está estructurado este sistema, la energía cinética es esta de aquí, que también ustedes espero lo recuerden como un medio de mv al cuadrado, y la energía potencial es el potencial dado por el oscilador, por el hecho de que va a estar una cierta fuerza tratando de regresar a la posición original. Ustedes mueven la masa y esto empieza a oscilar. Ahora, quiero hacer una aclaración. De manera clásica, todo lo que hicimos hasta esta parte está bien, pero
cuando hicimos el proceso de cuantizar, quiero tener una pequeña nota de advertencia. No estamos cuantizando a este sistema. Este sistema es uno de muchos que puede describirse por medio de esta cantidad física, ¿sí? En términos cuánticos, esto que hasta acá no va a describir a la masa pegada a un resorte. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un sistema físico admisible que tenga una masa y un resorte a nivel microscópico. Es una representación de lo que puede ser. No sé si me entiendan. A ver, traten de darme un ejemplo para ver si me entendieron. Traten de darme un ejemplo de algo que va a ser descrito por esto de acá, pero que tiene de cierta manera la forma de lo que hay aquí. Profe, Pero una no es pregunta. eso. A ver, perdón, no te escuché. Una pregunta. Sí. Estamos usando P cuadrada entre 2m en vez de menos h barra cuadrada entre 2m por la segunda derivada de psi. Porque este es un caso clásico, estamos describiendo una masa o después del operador P va a salir lo que falta. Lo que tú dices va a salir después del operador. Aquí jamás, en esta parte que es la parte clásica, jamás va a aparecer h barra al cuadrado. No tiene sentido esa cantidad. Entonces, esto de aquí es tal cual una expresión clásica que te dice el momento lineal. Cuando ya se haya hecho, ya le hayas puesto el gorrito, entonces tú ya sabes que en la base de la posición, el momento tiene una forma muy explícita que lleva h barra cuadrado y que lleva la segunda derivada. Ok, gracias. Ok. Si corta la reunión, nos volvemos a meter, porque sí la va a cortar en 10 minutos, creo. Ok. Bien, entonces, regresando a mi pregunta, para ver si habían entendido de dónde salía esto, perdón, ¿qué podría representar físicamente esto de aquí? Quiero que me den un ejemplo de algo que lo pueda, sea un sistema físico que realmente vamos a describir con esto de acá. Creo recordar de electromagnetismo que en un material un electrón podía encontrarse en una especie de pozo de potencial y era modelado como si estuviera atado a un resorte. Entonces, suena que eso podría ser descrito con lo que tenemos aquí. Ok. Acepto tu ejemplo. Entonces vamos a tratar de ejemplificarlo. Lo voy a cambiar un poco. Entiendo que tú lo que dices es algo así como si nosotros tuviéramos aquí un núcleo y de alguna manera hubiera un resorte ficticio que está atando al electrón. Entonces el electrón, por el hecho de estar vibrando, podría hacer que este movimiento del electrón, este es el núcleo, podría ser que este movimiento del electrón pudiera ser descrito por medio de un oscilador armónico, ¿no? P cuadrada sobre 2m más un medio de m. No, un medio de k, ya lo iba a poner de la otra forma. Medio de k, x al cuadrado, correcto. Sin embargo, ahí yo creo que no es la forma más conveniente de describir la unión que el electrón tiene con su núcleo. Voy a cambiar estos dos elementos y mejor, en vez de un electrón, voy a pensar en un átomo completo. Un átomo de hidrógeno y acá otro átomo de hidrógeno. Entonces, uno de estos dos átomos de hidrógeno lo vamos a fijar en un sistema de referencia
Y la forma en la que estos dos átomos de hidrógeno están interactuando, hay una relación entre ellos que los convierte a esto en una molécula. Esta molécula, que es una molécula de hidrógeno, entonces aquí sí podríamos estudiar la interacción que hay por medio de esto, porque sabemos, bueno, sabemos que la materia es eléctricamente neutra. Entonces, un solo átomo de hidrógeno es eléctricamente neutro con este otro átomo de hidrógeno. Entonces, una primera aproximación para poder explicar por qué el hidrógeno puede formar una molécula de este estilo es considerar que existe una relación, una fuerza. Aquí yo le voy a poner una K, como si existiera un resorte que los mantiene unidos. Entonces, el ejemplo que tú nos dices de electrón, lo extendemos un poco más hacia una situación donde la relación que hay de unión no es puramente eléctrica, es de alguna otra forma que podemos modelar por medio de un potencial de este estilo. Entonces, este sí sería un ejemplo un poco más cercano a la realidad en lo que sirve este tipo de descripción. Pero de alguna manera, si se dan cuenta, parece ser que sigue siendo una masa conectada a un resorte, que es lo que describe el oscilador armónico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por ahorita, no. Eric dice que todo lo aproximamos con un oscilador armónico. Sí, estoy de acuerdo con él. ¿Por qué razón? Porque es la primera aproximación distinta de la lineal que nos permite obtener un resultado adecuado. Si se dan cuenta, el potencial que tenemos aquí es un potencial cuadrático. A pesar de que la fuerza que le da origen, la fuerza de Hooke, que mencionaron al principio, es una fuerza lineal, el potencial es cuadrático. Entonces, si de alguna manera pudiéramos tener, aquí va a ser el potencial con respecto de la posición. Si de alguna manera pudiéramos tener un potencial mucho más complicado, que describe la interacción de las partículas que están involucradas, uno siempre puede irse a un punto en el cual ese punto se puede representar como una parábola. Y entonces ese potencial termina siendo un potencial cuadrático. Cuando se agreguen más términos en el desarrollo de Taylor alrededor de nuestro punto de interés, pues obviamente van a aparecer acá otros elementos, el término de orden 3, de orden 4, ¿sí? El cúbico, el cuártico, que van a acercar más a ese potencial, pero si se dan cuenta, la primera aproximación que se puede tener es un potencial cuadrático, el cual corresponde con la descripción del oscilador armónico. Esa es la razón por la que siempre la primera aproximación que se hace para todas las cosas es un potencial, es el oscilador armónico. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, prof. Bueno, entonces, para que no nos saque, no, sí tengo tiempo todavía. Entonces, estábamos con que hacíamos, escribíamos el hamiltoniano, p cuadrada sobre 2m más un medio de kx al cuadrado. Ahora, voy a cambiar esta k
porque la K normalmente la utilizamos en términos del oscilador armónico cuando tenemos un resorte, la K que nos dice cuál es la constante de elongación del resorte. Pero aquí no tenemos resortes. Les decía, parecería que tenemos, en el ejemplo, dos moléculas unidas por un resorte, pero no existe un resorte como tal. Entonces vamos a cambiarlo por otra cantidad, una cantidad que tiene que ver con la frecuencia natural de oscilación de estas cosas. Y nos va a quedar como m omega al cuadrado. Porque si ustedes se acuerdan, se puede definir la frecuencia natural como K sobre M raíz. ¿De acuerdo? Y entonces al despejar esta cantidad, la K, podemos escribir eso y por lo tanto el hamiltoniano nos va a quedar e cuadrada sobre 2m más 1/2 de m omega al cuadrado x al cuadrado. Y ese va a ser el hamiltoniano que nosotros tenemos que utilizar. Voy a parar la grabación y ahorita nos volvemos a conectar. Bien, entonces nos habíamos quedado en este hamiltoniano. Les recuerdo que el hamiltoniano es importante porque es lo que nos va a ayudar a construir la ecuación de Schrödinger que nos da la dinámica de evolución del sistema. Entonces, si nosotros tenemos este hamiltoniano y utilizando la base de la posición, ¿cómo queda una vez ya colocados los operadores que le contienen el hamiltoniano? Entonces se ve como, aquí cómo quedaría esta parte, ya la hemos trabajado varias veces, no cambia. Menos h barra al cuadrado sobre 2m. Voy a ponerlo unidimensional porque el problema lo vamos a resolver unidimensional más 1/2 de m omega cuadrada x al cuadrado. La p, nuestro operador de momento, ya saben que cambia por un gradiente, en este caso unidimensional, y la posición solo cambia por un multiplicador de la misma posición. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué continúa en la receta que ya sabemos que vamos a ir utilizando para resolver el problema, un problema de mecánica cuántica? Buscar los valores propios, o sea, usar la ecuación de Schrödinger. Exactamente, utilizar un problema de valores propios. Como ya sabemos que vamos a proyectar y todo eso, lo voy a poner así directamente. ¿Está bien? Si lo pongo así, ya sabemos que hay un ket antes y se proyecta con un bra de la base y obtenemos la función de onda. Es aquí donde ya ponemos nuestro hamiltoniano y el hamiltoniano nos va a conducir a una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que vamos a obtener ya no es tan trivial de resolver, ya no van a ser senos y cosenos la solución, porque la ecuación diferencial que obtenemos no es ya una ecuación del oscilador, no es una ecuación como la del oscilador armónico, es una ecuación del oscilador armónico cuántico. Nos va a quedar menos h barra al cuadrado sobre 2m, la segunda derivada de psi respecto de x, más 1/2 de m omega cuadrado x cuadrado psi igual a e por psi. Esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver. Hay un proceso, es lo que les decía, un poquito engorroso, que aparece en las notas que les dejé, donde desarrollamos con todo detalle para poder obtener una ecuación diferencial que sea
manejable, que se pueda obtener la solución de manera analítica. Así como está escrita aquí, está un poquito difícil manejarla. Le podemos decir una forma canónica de resolverla. Entonces, lo primero que quiero mencionar, si tienen por ahí las notitas a la mano, lo primero es cambiar la variable X por una variable adimensional. Pasamos de X a una cantidad que es adimensional Y. Y el otro cambio que vamos a hacer es convertir la energía también en términos de otra cantidad epsilon. No, nada que ver con el epsilon de electromagnetismo, es simplemente otra letra, donde esta de aquí también va a ser adimensional. Esto lo vamos a hacer porque pretendemos resolver la ecuación de una manera que sea más fácil y que no nos estemos peleando con las unidades que tiene esta cantidad. Fíjense que esta ecuación diferencial tiene unidades. Tan solo véanlo, por ejemplo, este es el término más sencillo. Esto tiene unidades de energía, ¿están de acuerdo? ¿Y cuáles son las unidades físicas de psi? Es densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, lo que queremos es convertir toda la ecuación en algo que no dependa de las unidades que tiene esto, que es la posición, o de las unidades que tiene psi, o de las unidades que tenga la energía. Por eso proponemos el cambio de variable que yo en las notas les dejo, que es psi, perdón, G, esta es la letra griega G, igual a X sobre X0. En el proceso vamos a ver quién es esta cantidad que de manera explícita para que dividiendo esto entre esto quede adimensional. Y el otro cambio de variable que se hace es epsilon igual a 2e sobre h barra omega. Fíjense que ambas, el E tiene unidades de energía. Y esto, acuérdense que ya lo hemos visto, H barra omega, ya lo habíamos visto cuando estuvimos con el problema de Planck. Entonces, esto también tiene unidades de energía, H barra omega. Entonces, ahorita, para no perder tiempo y que no sea engorroso, lo que hacemos es utilizar este cambio de variable de tal manera que ahora nuestra función de onda psi de X pase a ser ahora una psi de Y. El proceso está muy, muy explícito en las notas. Y nos vamos a quedar al hacer este cambio de variable. Nuestra ecuación diferencial se va a convertir en la siguiente. Va a ser la segunda derivada con respecto de Y más epsilon menos Y cuadrada. ¿Sí? Igual a 0. Noten que luego del cambio de variable, esta ecuación diferencial que obtenemos es muy parecida, es muy parecida a la ecuación diferencial de un oscilador armónico. Si no tuviéramos esta cantidad, ¿están de acuerdo? Si no tuviéramos esta dependencia cuadrática aquí, tendríamos una solución como si fuera la del oscilador armónico que nosotros conocemos. Pero esta cantidad que aparece, y es heredado de esto, esta cantidad que aparece nos da una solución muy distinta para el oscilador armónico cuántico. Entonces, al momento de hacer la solución, uno debe de pensar en que queremos
nosotros quisiéramos que esta partícula que sabemos que está de alguna manera oscilando, conforme avance hacia más infinito y menos infinito, de manera solita debe de atenuarse. La única forma de hacer eso es colocarle a la solución un factor de este estilo, una exponencial decreciente, tanto hacia infinito como menos infinito. Algo que le permita caer rápidamente conforme vamos hacia más infinito y menos infinito. Entonces, si proponemos esa solución, si proponemos eso, nos va a llevar a una nueva ecuación diferencial para la función. Ah, perdón, yo les puse aquí. La letra que estoy utilizando en las notas es U. Una nueva ecuación diferencial, ya no para psi, sino para U, conocida como la ecuación diferencial de Hermite. Y la pongo aquí, la derivada de U respecto de I cuadrada menos 2i derivada de U con respecto de I más epsilon menos 1 por i igual a 0. Entonces, esta que acabo de poner aquí es la ecuación diferencial de Hermite. Como en las notas, no sé si lo vean, pero puse algunas cosas con un color gris. No es necesario que se metan mucho en la solución de esta ecuación diferencial, porque ahorita lo que queremos es obtener una solución para U. Esta es nuestra tarea. La ecuación diferencial de Hermite nos obliga a encontrar quiénes son estas U's que estamos obteniendo, que obtendríamos después de la solución. No lo pongo en color gris en las notas porque no es necesario que ahorita lo vean con todo detalle. En su momento, cuando lleven la materia de métodos matemáticos o MAP, como le llamen, van a ver los métodos apropiados para obtener la solución de esto sin hacer tanto malabarismo matemático como lo pongo yo aquí. Para los que quieran seguir adecuadamente un proceso que no es el óptimo para resolver esta ecuación diferencial, van a poder llegar únicamente a una condición. Y esa condición es sobre la energía. Obviamente, lo que nosotros queremos saber es quiénes son esas U's de G, ¿no? ¿Quiénes son esas funciones que al sustituir en la ecuación diferencial de Hermite nos producen una identidad? Bueno, les adelanto que esas U's en realidad son los polinomios de Hermite. H de X. Y de hecho van a depender de un valor que se necesita obtener un valor n entero, n igual a 0, 1, 2, etcétera. Un valor que nos va a dar para cada n el polinomio de Hermite del grado adecuado. Ahorita con más calmita les pongo esos valores, quiénes son esos polinomios, y además acuérdense que cuando resolvemos este tipo de ecuaciones diferenciales, recuerden que esto viene de un problema de valores propios, nos interesan los eigenvalores, las energías, y esas energías también van a depender de ese valor que sale de resolver esta ecuación diferencial, pero con una característica interesante. Las eigenenergías o las energías propias del sistema del oscilador armónico cuántico
son N más 1/2 de H barra omega. Entonces, me salto la parte ruda de la solución de esa ecuación diferencial y vámonos directamente a explorar las soluciones. Las soluciones, pues entonces van a ser polinomios de Hermite. Ahorita se los muestro. Pero vamos a irnos hacia las energías. Para cada n, o sea, para cada una de estas funciones que son las funciones propias, solución del problema, existe un eigenvalor, energías, para cada n, dadas de esta forma. Fíjense en algo. ¿Qué pasa con el valor que se admite n igual a 0? ¿Cuál es la energía más baja? La energía más baja siempre es distinta de 0. Es 0 igual a 1/2 de H barra omega. Y después, para cada n consecutivo, los saltos de energía son en términos de H barra omega. Fíjense que el siguiente E1 va a ser igual a 1 más 1/2, son 3/2 de H barra omega. Consecutivamente, para cada n va a haber un espacio de un cuanto de energía, un H barra omega. Pero quiero que noten algo muy importante. El más bajo de todos los niveles energéticos disponibles no es 0, es 1/2 de H barra omega. Ese valor nos dice algo sobre el sistema. Les voy a adelantar qué significa. Por el simple hecho de que el sistema tenga masa, no puede tener una energía igual a 0. Este término se conoce como la energía de punto cero. ¿Y qué significa eso? Simplemente significa que la mecánica cuántica predice que un sistema físico no puede tener una energía más baja que este valor. Y yo les mencionaba ahorita que tenía que ver con la masa, y ustedes me van a decir, pero ahí no está la masa. Claro que ahí está la masa. Acuérdense que hicimos el cambio de variable omega al cuadrado igual a k sobre m. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí está la masa, ahí está metida la masa. Por el simple hecho de tener masa, este oscilador armónico tiene una energía en su nivel más bajo, distinta de 0. Y eso es algo muy importante, porque nos va a decir algo sobre los sistemas, que va a tener incluso repercusión en termodinámica. Por más bajo que sea tu nivel energético al cual el sistema tiene disponibilidad, o sea, sistemas a los que puede acceder este sistema, jamás va a ser 0. Y eso es algo que no predice o que no se, que se contradice con la mecánica clásica. Porque la mecánica clásica dice que la energía de tu sistema puede ser 0 si eliges un sistema de referencia adecuado para la energía. Pero aquí, la energía más baja de todas no depende del sistema de referencia y depende únicamente de que tenga masa. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser mostrarles, explicarles un poquito con el PDF, porque ahí ya tengo las... Bueno.
¿ya me escuchó? Sí. Sí. Me voy a cambiar acá para mostrarles. Mi video. Ok, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Entonces, les mostraba aquí los polinomios de Hermite. Los pongo hasta grado 4. ¿Qué son los polinomios de Hermite? Pues simplemente polinomios. Tienen una forma muy explícita y son soluciones. Estos polinomios son soluciones a la ecuación diferencial de Hermite, que es la que da origen el problema del oscilador armónico cuántico. Aquí pues simplemente grafiqué polinomios, o sea, no tiene gran chiste eso. Lo que sí tiene chiste es qué pasa cuando ya escribimos de manera apropiada la solución. Les decía que las soluciones, ya aquí se las pongo normalizadas. Quiere decir que estas, cuando ya las pongan en la integral, que nos permite hacer la normalización de la integral igual a 1, esto ya asegura que las funciones están normalizadas. Así que este valor que aparece aquí, de aquí hasta, bueno, hasta acá, este y son simplemente valores que sirven para la normalización, pero la solución como yo se las había puesto era esto, el polinomio de Hermite y esta función que aplana la solución en más menos infinito. Ahora, cuando las grafican, aquí quiero que vean del lado derecho, yo estoy poniendo para cada eigenvalor, miren, aquí está un medio de h barra omega, es el valor más pequeño de todos, la energía más baja que puede haber, y el siguiente tiene un salto de h barra omega, según nos lo da este valor de acá, los eigenvalores del oscilador armónico cuántico. Y para cada nivel energético existe una eigenfunción adecuada. Lo que estoy graficando aquí para cada color es la eigenfunción, estas de aquí, para cada valor de n, para el valor 0 en rojo, 1 naranja, el n igual a 2 verde, etc. Y también estoy graficando el potencial, acuérdense que este es el potencial, un potencial cuadrático, de ahí partimos. Eso es la pura función de onda. Pero algo que también podemos graficar es el valor elevado al cuadrado. Esa es ya la densidad de probabilidad. Ya no es la función de onda, es la densidad de probabilidad. Entonces, cuando se hace esto al cuadrado, ya no hay valores que estén por debajo de la rayita, que es nuestro nivel energético. Y esto ya nos está diciendo cómo es que una partícula que está en un potencial cuadrático, este es el potencial cuadrático, se está moviendo. Dentro del potencial, para cada nivel de energía, oscila. Y hacia los extremos
de la solución cae estrepitosamente debido a esta cantidad. Entonces, así como está graficado en el lado derecho, es como se observan las soluciones para cada nivel energético de un oscilador armónico, es decir, algo, una cosa física que esté oscilando en el mundo cuántico. Y pues bueno, aquí les pongo una notita que me gustaría que revisaran y la explicamos con más detalle la próxima vez. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien, profesor. Por el momento no. Sí, bueno, pues entonces me gustaría que este tema lo revisen con las notas que les acabo de dejar, que lo vean con todo detalle y si hay alguna pregunta lo platicamos la próxima vez, el miércoles. Voy a dejar de grabar y en este momento pues yo creo que ya con la clase de hoy damos por finalizado.